El granero oxidado permaneció vacío durante 3 años. Nadie se acercó. Nadie lo necesitaba. Pero esa noche en particular, 2 desconocidos cruzarían sus puertas rotas con minutos de diferencia, como si lo hubieran planeado. Ninguno había visto el lugar antes. Ninguno sabía de la existencia del otro. Sin embargo, ambos se dirigieron al mismo rincón, al mismo montón de heno podrido con la seguridad de quienes siguen un mapa que no saben leer. El huérfano llegó primero, su pequeño cuerpo temblando de frío y hambre. Se detuvo justo en la puerta, mirando algo que no debería haber estado allí. Una desgastada cartera de cuero estaba apoyada contra la pared del fondo, su contenido derramándose ligeramente a la luz de la luna. Papeles, viejos, con su nombre escrito en la parte superior. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, unos pasos pesados crujieron entre las hojas secas del exterior. El vaquero entró tambaleándose, apestando a whisky y derrota. Sus ojos se vidriaron con el tipo de dolor que el alcohol no podía borrar. Él también se detuvo, pero no por el chico. Su mirada se fijó en la misma cartera, porque entre esos papeles había una fotografía, un retrato familiar que creía que se había quemado con todo lo que una vez amó. El niño y el hombre se miraron fijamente a través de la oscuridad, reconociendo algo imposible. Nunca se habían conocido. No tenían ninguna razón para estar allí. Pero de alguna manera, ambos sabían exactamente qué encontrarían en esa cartera. Y ambos sabían que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Lo que no sabían era que mañana por la mañana, todo el pueblo despertaría y encontraría su granero rodeado de alguaciles federales haciendo preguntas sobre un robo ocurrido hace 15 años. El miedo se apoderó del pecho de Finn Talbot como agua helada cuando la sombra del extraño llenó la puerta. 3 años en las calles le habían enseñado que la compañía inesperada solía significar problemas, robos o algo peor. Sus delgados dedos buscaron instintivamente el cuchillo oxidado escondido en su abrigo roto. Músculos tensos para una lucha o huida que podría determinar si vería otro amanecer. El vaquero se tambaleó levemente, emanando vapores de whisky en oleadas, pero sus ojos enrojecidos tenían una agudeza que le erizó la piel a Finn. La mayoría de los borrachos eran predecibles, violentos o indefensos. Este parecía diferente, peligroso de una forma que la sobriedad no podía curar. La mano callosa de Silas Ward se dirigió a su cadera, un movimiento tan natural que denotaba décadas de práctica, antes de detenerse bruscamente al recordar que su arma había sido vendida semanas atrás por otra botella. Ninguno habló durante un largo rato, el silencio cargado de sospecha mutua y algo más que ninguno podía identificar. La cartera se interponía entre ellos como una serpiente de cascabel dormida. Su contenido prometía respuestas que no estaban seguros de querer. A Finn se le revolvió el estómago de hambre, pero no podía apartar la mirada de los papeles que se desbordaban del cuero desgastado. Su nombre, claro como la luz del día, escrito con minuciosa caligrafía sobre lo que parecían documentos legales. Silas se acercó. Sus botas crujieron contra el suelo de madera deformado. La fotografía escondida entre los papeles mostraba rostros que reconocía de los sueños que atormentaban su sueño de borracho. Su esposa, su hija, ambas fallecidas hacía más de una década. Sin embargo, allí estaban, sonriéndole desde un retrato familiar que nunca había visto. La imposible realidad le daba más vueltas que el whisky. El chico se adelantó, impulsado por la desesperación y la curiosidad a partes iguales. Sus pequeñas manos alcanzaron los papeles con su nombre. Pero la voz de Silas atravesó la oscuridad como una cuchilla. «Toca eso y te romperé todos los dedos, chico». La amenaza pesaba como la de un hombre que no tenía nada que perder. Sin embargo, algo en su tono sugería que la violencia provenía de la protección, no de la crueldad. La mano de Finn se congeló a centímetros de los documentos. De cerca, pudo ver más detalles que le aceleraron el corazón. Certificados de nacimiento, escrituras de propiedad, documentos bancarios, todos con nombres que conocía, fechas importantes,
información que podría cambiarlo todo sobre quien creía ser. Pero lo más inquietante de todo era el sello oficial al pie de cada página, estampado con la marca de la oficina del gobernador territorial. ¿Cómo supiste que debías venir aquí?, preguntó Silas, con la voz apenas por encima de un susurro. La pregunta flotaba en el aire como humo, porque ninguno de los dos tenía una respuesta lógica. Simplemente habían sabido, con la certeza de quienes siguen su propia sombra, que este granero albergaba algo destinado a ellos. Pero cuando Finn abrió la boca para responder, el lejano sonido de caballos acercándose resonó por las llanuras. Múltiples jinetes avanzaban rápido, dirigiéndose directamente a su santuario oculto en medio de la nada. El estruendoso golpeteo de los cascos rompió el inquietante silencio del granero como disparos a través del cristal. El instinto de supervivencia de Finn se despertó de inmediato. Años de esquivar agentes de la ley y cazarrecompensas inundaban sus músculos con una energía desesperada. Agarró la mochila sin pensar, apretándola contra su pecho como si contuviera su última esperanza de supervivencia. El cuero se sentía cálido, casi vivo bajo sus dedos temblorosos. Silas se movía con una velocidad sorprendente para un borracho. Sus reflejos de vaquero anulaban el alcohol en su organismo. Tiró de Finn hacia una escalera que conducía al cobertizo, susurrando con aspereza: «Sube. Guarda esa bolsa en silencio y no hagas ruido a menos que quieras explicarles a los alguaciles federales por qué llevas documentos robados». Los ojos del chico se abrieron de par en par al oír la palabra «federal», pero subió sin rechistar. El miedo lo hacía más ligero que su ya delgado cuerpo. Los jinetes rodeaban el granero como buitres alrededor de Careran. A través de los huecos en la madera desgastada, pudieron ver al menos a 6 hombres con abrigos oscuros, cuyos caballos resoplaban vapor en el frío aire nocturno. No eran agentes de la ley locales ni peones de rancho. Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado profesionales, con la autoridad de hombres que no responden ante nadie, salvo ante distantes oficinas gubernamentales. «Dispérsense», ordenó una voz con el tono áspero de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. El informante dijo: «Estarán aquí esta noche. Registren cada centímetro. Esos documentos no pueden salir de este territorio». Finn pegó la cara a una grieta en el suelo del desván, observando a los hombres desmontar con precisión militar. Todos portaban rifles y portaban placas que reflejaban la luz de la luna como ojos depredadores. Silas se agachó junto al chico. Su aliento a whisky se mezclaba con el olor a humedad del heno rancio. A pesar de su estado de ebriedad, su mente se llenaba de preguntas que lo despejaron más rápido que un jarro de agua fría. ¿Cómo sabían estos hombres de los documentos? ¿Quién era el informante? Y lo más importante, ¿por qué unos papeles con el nombre de un huérfano sin hogar justificaban una investigación federal? La puerta del granero crujió al abrirse bajo ellos. El sonido de las botas resonó contra el suelo de madera. Finn aferró la mochila con más fuerza, sintiendo como los papeles crujían suavemente en su interior. A través del cuero, pudo distinguir el sello en relieve de los documentos oficiales, de esos que solían significar la vida o la muerte para gente como él. Sus dedos trazaron el contorno de lo que parecían monedas de oro cosidas en el forro de la mochila. Un descubrimiento que le aceleró aún más el corazón. «Las huellas llevan hasta aquí», anunció uno de los investigadores. 2 juegos nuevos, uno pequeño y otro para adultos. La forma metódica en que examinaban el terreno sugería que estos hombres eran rastreadores experimentados, difíciles de engañar con tácticas comunes de escondite. Finn los oía acercarse a la escalera. Su búsqueda sistemática no dejaba ningún rincón sin explorar. La mano de Silas encontró el hombro del niño, apretándolo suavemente en lo que podría haber sido una señal de consuelo o una advertencia. Pero a medida que los agentes federales comenzaban a subir hacia su escondite, ambos se dieron cuenta de que la cartera contenía algo más que documentos y monedas. Oculto bajo los papeles había algo que explicaría por qué hombres poderosos estaban dispuestos a matar por su contenido.
La bota del agente federal tocó el primer peldaño de la escalera cuando los dedos desesperados de Finn encontraron el compartimento oculto en el fondo de la cartera. Una pequeña llave de latón cayó en su palma, su superficie cálida a pesar del frío aire nocturno. Grabados a lo largo de su longitud había números que le helaron la sangre. La misma secuencia que había llevado en un trozo de papel roto durante 3 años. Entregada por la mujer moribunda que decía ser su madre, Silas vio cómo el rostro del niño cambiaba. A la luz de la luna. El miedo dio paso al reconocimiento y a algo más profundo. Los recuerdos del vaquero se agitaron al vislumbrar la llave, pues ya había visto a su gemela antes, colgando del cuello de su hija el día que murió. El día en que todo su mundo se convirtió en cenizas y lo dejó buscando botellas para ahogar el dolor que no dejaba de desgarrarle el pecho. Una respiración agitada resonaba desde abajo mientras el agente subía más alto, su rifle raspando contra los peldaños de madera. Pero justo cuando su cabeza asomó por la abertura del desván, una conmoción estalló afuera. Gritos, caballos relinchando de pánico y el distintivo estallido de disparos hendió el aire nocturno. El buscador maldijo y descendió rápidamente, corriendo hacia la puerta del granero donde sus compañeros formaban una línea defensiva. A través de los muros, podían oír al mariscal líder gritando órdenes. Alguien dispara desde la cima. Williams ha caído. Formen en el lado este. La búsqueda sistemática se transformó en caos mientras los agentes federales se apresuraban a responder al ataque de un enemigo desconocido. Su operación cuidadosamente planificada se había convertido en un campo de batalla en segundos. Finn pegó el ojo a una grieta en la pared, intentando ver quién los ayudaba a escapar. Los destellos de los cañones iluminaban la oscuridad como luciérnagas mortales, pero los tiradores permanecían ocultos entre las rocas y la maleza que rodeaban el granero. Quienquiera que fuesen, sabían exactamente cómo inmovilizar a los agentes federales y crear la confusión suficiente para escapar. Silas agarró al chico del brazo, con voz urgente pero tranquila. Esos no son bandidos al azar, chico. Alguien siguió a estos alguaciles hasta aquí. Alguien que deseaba esa bolsa tanto como ellos. La comprensión los golpeó a ambos simultáneamente. No solo estaban atrapados entre agentes federales y tiradores desconocidos. Eran peones en un juego mucho más grande y peligroso de lo que ninguno de los dos había imaginado. La llave de latón se sentía más pesada en la mano de Finn a medida que comprendía. Esto no era coincidencia ni suerte. Alguien había orquestado los acontecimientos de esta noche, atrayéndolos a este granero en el momento justo, asegurándose de que los agentes federales los encontraran allí. Pero los tiradores de afuera sugerían intereses contrapuestos. Múltiples partes dispuestas a matar por cualquier secreto que la bolsa contenida. Una bala destrozó una de las ventanas del granero, haciendo que los cristales cayeran al piso inferior. Los agentes estaban inmovilizados, pero no derrotados. Su fuego de respuesta se volvía más preciso a medida que encontraban cobertura. Pronto ganarían el tiroteo o pedirían refuerzos. Cualquier resultado significaría la perdición para la improbable pareja que se escondía en el desván. Pero mientras Silas se preparaba para correr desesperadamente hacia la pared del fondo, Finn descubrió algo que lo cambió todo. Oculto bajo el doble fondo de la mochila había un segundo compartimento. Y dentro yacía una escritura a nombre de ambos como propietarios legales de tierras que valían más de lo que la mayoría de los hombres verían en toda su vida. La escritura tembló en las manos de Finn mientras leía las palabras imposibles a la luz de la luna. Copropiedad del territorio minero de Cape Ridge otorgada a Silas Ward y Finn Talbot, efectiva tras la muerte de Samuel Ward. El chico sintió una sequedad en la garganta al susurrar el nombre que había oído en pesadillas, pero nunca entendió su significado. Samuel Ward, el hombre que supuestamente mató a sus verdaderos padres hacía 15 años. Silas le arrebató el documento. Sus ojos escudriñaban el texto legal con creciente horror. Samuel Ward era su hermano, el que desapareció tras el derrumbe de la mina que mató a docenas de trabajadores, incluyendo a la esposa y la hija de Silas.
El hermano al que había buscado durante años, impulsado por el dolor y la rabia, solo para encontrarlo muerto en una celda de Colorado hacía 3 meses. Un hermano que aparentemente les había dejado el yacimiento de cobre más rico del territorio. El tiroteo afuera se intensificó, las balas astillando la madera antigua del granero como palillos. Pero ni el niño ni el vaquero podían concentrarse en el peligro inmediato. La llave de latón en la mano de Finn de repente cobró sentido. Abrió el pozo principal de la mina, el sellado por orden federal tras los presuntos crímenes de Samuel. La mina que oficialmente pertenecía al gobierno, pero legalmente les pertenecía a ellos. «Tus padres no murieron en un accidente», dijo Silas, con la voz hueca por la comprensión. «Murieron en la mente de mi familia. Samuel los mató para encubrir lo que encontró allí abajo». Las palabras golpearon a Finn como golpes físicos, pero también explicaron por qué. Lo habían perseguido, por qué vivía en las calles, porque hombres poderosos lo querían muerto antes de que pudiera reclamar su herencia. Debajo de ellos, uno de los agentes federales gritó en la oscuridad: «Sabemos que estás ahí. Saquen los documentos de guerra y nadie más tendrá que morir». La confesión confirmó sus peores temores. No se trataba de justicia ni de la aplicación de la ley. Se trataba de una mina de cobre que valía más dinero que estados enteros, y todas las partes involucradas estaban dispuestas a cometer asesinatos para controlarla. Los disparos desde la cima cesaron de repente, reemplazados por un silencio inquietante que se sentía más amenazante que los disparos. Finn miró a través de la grieta del muro y vio figuras moviéndose en la oscuridad. Pero estos no eran los mismos tiradores que habían atacado a los agentes. Habían llegado nuevos actores, rodeando el granero desde todas las direcciones, atrapando tanto a los federales como a sus objetivos dentro. Silas estudió la escritura con más atención, su aturdimiento alcohólico se desvaneció bajo la presión de la supervivencia y la revelación. Oculta en el lenguaje legal había una cláusula que le heló la sangre. La propiedad de la mina estaba condicionada a que ambos herederos sobrevivieran hasta los 18 años y la reclamaran juntos. Por separado, no tenían capacidad legal. Juntos, controlaban una fortuna que podría transformar todo el territorio. Pero a medida que los recién llegados comenzaban a cerrar su círculo alrededor del granero, Finn notó algo que lo aterrorizó más que las armas o los agentes federales. Entre las figuras que se acercaban había una mujer cuya silueta reconoció de sus primeros recuerdos. Alguien que se suponía muerta, pero que estaba viva y venía a recoger lo que creía que le pertenecía. La voz de la mujer cortó el aire nocturno como una cuchilla a través de la seda. Familiar pero imposible. Margaret Talbot, Mariscal Federal, División Territorial de Minería. Todas las partes depondrán las armas de inmediato. El mundo de Finn se tambaleó al oír el nombre que llevaba en ese trozo de papel roto. El nombre de la madre que creía que había muerto al darlo a luz. La mujer que se suponía que debía estar enterrada en una tumba sin nombre estaba viva y llevaba una placa federal. Silas agarró el brazo del chico cuando Finn empezó a ponerse de pie, con el reconocimiento y la traición reflejados en su joven rostro. La mente nublada por el whisky del vaquero luchaba por procesar las implicaciones. Pero una cosa quedó clarísima. Habían sido manipulados desde el principio. Margaret Talbot no había muerto en el derrumbe de la mina. Ella lo había orquestado. Lo había usado. Para fingir su muerte mientras se posicionaba para reclamar la fortuna de cobre cuando su hijo alcanzara la mayoría de edad. Debajo de ellos, los agentes federales dejaron de disparar. La confusión era evidente en sus voces apagadas. Su propia gente rodeaba el granero. Pero la mujer que reclamaba autoridad no estaba en su cadena de mando. La voz de Margaret resonó de nuevo, esta vez dirigida al granero. Finn, sé que estás ahí dentro. Sal y por fin podremos ser la familia que estamos destinados a ser. La mina es nuestra por derecho. Las manos del niño temblaban mientras aferraba la escritura, la comprensión lo inundaba como agua helada. Su madre no lo había abandonado ni había muerto trágicamente.
Lo había dejado en la calle deliberadamente, asegurándose de que creciera desesperado y lo suficientemente agradecido como para reclamar su herencia sin cuestionar sus motivos. Cada noche de hambre, cada invierno frío, cada momento de terror habían sido calculados para hacerlo sumiso cuando llegara este momento. Silas observó a los agentes dentro del granero intercambiar miradas nerviosas. La inesperada llegada de Margaret había destrozado su cuidadosa operación, pero también reveló el verdadero alcance de la conspiración. No colaboraba con el gobierno federal. Trabajaba en su contra, usando su cargo oficial para robar lo que legalmente pertenecía a su hijo y a su involuntario socio. La mina no solo era valiosa. Era la clave para controlar toda la riqueza mineral del territorio. Los disparos volvieron a estallar, pero esta vez fueron agente contra agente, mientras las lealtades se fracturaban en la oscuridad. Algunos seguían las órdenes de Margaret, mientras que otros permanecían leales a su misión original. El granero se convirtió en una zona de guerra mientras tres facciones distintas luchaban por el control de dos personas que solo querían sobrevivir a la noche. Finn pegó la cara a la grieta de la pared, desesperado por ver a la mujer que decía ser su madre. Cuando Margaret salió a la luz de la luna, su rostro era exactamente como lo había imaginado en sus sueños de infancia, pero frío y calculador de una manera que le revolvía el estómago. Se movía con la confianza de alguien que había pasado 15 años planeando este preciso momento. Pero mientras las balas astillaban el aire a su alrededor, Silas descubrió algo en la letra pequeña de la escritura que lo cambiaría todo de nuevo. La propiedad de la mina venía con cláusula mortal. Si alguno de los herederos moría antes de reclamarla, el superviviente heredaría todo, pero solo si podía demostrar que la muerte del otro fue accidental. La cláusula mortal golpeó a Silas como un golpe físico, dejándolo completamente sobrio al hacerse evidentes sus implicaciones. Margaret no había venido a reunirse con su hijo. Había venido a eliminarlo y reclamar la propiedad exclusiva de la mina, usando su autoridad federal para hacer que su muerte pareciera un trágico accidente durante una operación policial. La mujer había pasado 15 años preparándose para asesinar a su propio hijo por dinero. Finn leyó la cláusula por encima del hombro de Silas, mientras su joven mente lidiaba con la traición. Su madre no quería compartir la herencia. Lo quería muerto, pero solo después de que él reclamara legalmente su parte para que ella pudiera heredar todo. La llave de latón en su mano se sintió de repente como una sentencia de muerte. Cada ranura y grabado marcaba un paso más hacia su ejecución planeada. El tiroteo abajo alcanzó su clímax cuando los leales agentes de Margaret abrumaron al equipo federal original. Los cuerpos cayeron al suelo del granero con golpes sordos y repugnantes, y el olor a pólvora mezclada con sangre llenaba el aire. A través del caos, podían oír a Margaret dirigiendo a sus hombres con fría eficiencia, colocándolos para controlar cada salida mientras mantenían la ficción de una operación federal legítima. Silas tomó una decisión que los sorprendió a ambos. Le arrebató la escritura y la llave de las manos a Finn, metiéndolas dentro de su camisa rota. «Escúchame, muchacho. Tu madre nos va a matar a los dos para quedarse con esa mina. Pero necesita que parezca legal. Si tomo los documentos de la herencia y huyo, tendrá que perseguirme a mí en lugar de a ti». Los ojos del vaquero tenían una claridad que atravesaba años de neblina alcohólica. Bajo ellos, la voz de Margaret gritó con falsa calidez maternal. «Finn, cariño, sé que tienes miedo. Baja y deja que mamá te lo explique todo. Los hombres malos ya se han ido. Estamos a salvo». La manipulación en su tono los revolvió a ambos, pero también reveló su estrategia. Planeaba encontrar a Finn a solas, lejos de testigos, donde se pudiera arreglar un accidente sin complicaciones. La escalera crujió cuando alguien empezó a subir hacia su escondite. Pero esta vez no era un agente federal. Era uno de los contratistas privados de Margaret, un hombre cuyo rostro estaba oculto por las sombras, pero cuyos movimientos denotaban violencia profesional. Llevaba un cuchillo en lugar de una pistola,
dispuesto a que la muerte de Finn pareciera haber ocurrido durante un forcejeo con desconocidos. Silas se pegó a la pared del fondo, calculando ángulos y distancias. El contratista llegaría al desván en segundos, y no había donde esconderse. Pero cuando la cabeza del hombre asomó por la abertura, Silas se dio cuenta de algo que le heló la sangre. El rostro del contratista tenía una cicatriz que reconoció, quemada por la misma explosión de la mina que había matado a su familia. Este hombre había trabajado antes para Samuel Ward, y ahora trabajaba para Margaret. La última pieza del rompecabezas se encajó cuando Finn vio algo brillante en el cinturón del contratista. Una segunda llave de latón idéntica a la que llevaban, lo que sugería que la reivindicación de Margaret sobre la mina iba más allá de ser la madre de Finn. Había sido compañera de Samuel Ward desde el principio, y ahora estaba atando cabos sueltos. El contratista, con cicatrices, se abalanzó por la abertura del desván. Su cuchillo brillaba a la luz de la luna mientras apuntaba a Finn con precisión experta. Pero Silas se movió más rápido de lo que su reputación de alcohólico sugería. Años de reflejos de vaquero anulaban el whisky en su organismo. Abordó al asesino a mitad del golpe, estrellándolos contra los fardos de heno con una fuerza desgarradora. El cuchillo resbaló por el suelo de madera mientras los dos hombres forcejeaban en un silencio desesperado, cada uno sabiendo que el primero en hacer ruido llamaría la atención de Margaret hacia su ubicación exacta. Las manos de Silas encontraron la garganta del contratista, apretándola con la desesperación de un hombre que protege lo más parecido a una familia que le queda. El rostro marcado del asesino se contorsionó de rabia al reconocer al vaquero que había escapado de la explosión original de la mina de Samuel Ward. Bajo ellos, la voz de Margaret se volvió más exigente. Finn, estoy perdiendo la paciencia. Baja ahora o haré que mis hombres quemen este granero a tu alrededor. La amenaza no era vacía. Ya olían el humo que comenzaba a subir por las tablas del suelo. Estaba dispuesta a matar a su propio hijo antes que arriesgarse a perder el control de la situación. Finn agarró el cuchillo caído, con su joven mano firme a pesar del terror que corría por sus venas. Mientras Silas y el contratista se acercaban al borde del desván, el chico tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. Hundió la hoja entre las costillas del asesino, sintiendo como la vida del hombre se consumía bajo sus dedos temblorosos. El peso de quitar una vida se apoderó de sus hombros como plomo, pero también liberó a Silas para actuar. El vaquero sacó la segunda llave de latón del cinturón del muerto. La comprensión inundó su mente dañada por el alcohol. Margaret necesitaba ambas llaves para acceder a los pozos más profundos de la mina, donde Samuel había escondido los documentos que demostraban que el depósito de cobre se extendía mucho más allá de su reclamación oficial. No solo buscaba su herencia, buscaba derechos mineros que valían más que compañías ferroviarias enteras. El humo se espesó a su alrededor cuando la paciencia de Margaret finalmente se desmoronó. El nivel inferior del granero era un incendio. Llamas anaranjadas lamían la escalera y les cortaban la ruta de escape. Pero Silas había visto algo durante su pelea con el contratista. Una sección débil de la pared trasera donde años de intemperie habían podrido las vigas de soporte casi por completo. Agarró el brazo de Finn, presionando ambas llaves de latón en la palma del chico. Cuando salgamos de aquí, toma estas llaves y ve directo a la oficina del gobernador territorial. Cuéntales todo. Tu madre ha estado robando concesiones mineras federales durante años, usando su placa para encubrir asesinatos y robos de concesiones. El plan era desesperado, pero era su única posibilidad de supervivencia. Juntos, patearon la sección debilitada de la pared, astillando la madera antigua bajo su peso combinado. El aire fresco de la noche se coló por la abertura cuando las llamas alcanzaron el desván, obligándolos a hacer su último intento de escape. Pero mientras se preparaban para saltar, Margaret apareció debajo de ellos, con el arma apuntando directamente al corazón de su hijo. Su máscara maternal finalmente cayó para revelar al asesino a sangre fría que se escondía debajo. El dedo de Margaret apretó el gatillo mientras las llamas envolvían el granero a su alrededor,
su placa federal brillando a la luz del fuego como una señal de autoridad corrupta. Pero antes de que pudiera disparar, Silas se arrojó desde la abertura del desván, estrellándose contra ella con todo el peso de su desesperado sacrificio. El arma se disparó inofensivamente hacia el cielo nocturno mientras ambas figuras caían con fuerza al suelo, alejándose rodando de la estructura en llamas. Finn saltó por la abertura de la pared, agarrando ambas llaves de latón mientras aterrizaba en la tierra blanda detrás del granero. La oficina del gobernador territorial estaba a 32 kilómetros al norte, pero los agentes restantes de Margaret ya estaban montados en sus caballos para perseguirlo. Corrió hacia la oscuridad, esperando que Silas pudiera ganar tiempo suficiente para buscar ayuda antes de que el corrupto alguacil federal eliminara al único testigo de sus crímenes. Pero el destino intervino de una manera que ninguno de ellos esperaba. El equipo de ejecución de la verdadera gobernadora territorial, tras informes de actividad federal no autorizada, coronó la loma justo cuando Margaret se ponía de pie con dificultad. Llevaban meses rastreando sus operaciones mineras ilegales, esperando pruebas suficientes para arrestar a un agente federal corrupto. La masacre de esa noche les había proporcionado todo lo que necesitaban. Margaret alzó las manos en señal de rendición mientras los hombres de la gobernadora Michelle la rodeaban. Pero su mirada no se apartaba de la dirección en la que Finn había huido. Incluso derrotada, calculaba ángulos de escape, maneras de eliminar al chico que podría destruir su imperio cuidadosamente construido. Pero Silas, sangrando por la caída, pero aún consciente, pronunció las palabras que sellaron su destino. Asesinó a su propio marido hacía 15 años para robar esa mina. El chico tiene la prueba. 3 meses después, el juzgado territorial bullía de susurros mientras dos figuras improbables subían las escaleras para reclamar su herencia. Finn Talbot ya no era el huérfano sin hogar que mendigaba sobras, vestía ropa limpia y se comportaba con serena dignidad. A su lado, Silas Ward permanecía sobrio por primera vez en una década. Su propósito se restauró al proteger a quien se había convertido en el hijo que había perdido. El territorio minero de Cape Ridge los hizo ricos más allá de lo imaginable. Pero fue lo que hicieron con esa riqueza lo que impactó a todos. Construyeron escuelas para niños huérfanos, financiaron clínicas médicas para menores heridos y establecieron prácticas laborales justas que transformaron toda la región. El niño sin hogar y el vaquero borracho se habían convertido en los ciudadanos más respetados del territorio. Margaret Talbot murió en una prisión federal 2 años después. Su conspiración minera fue expuesta y su red corrupta desmantelada. La segunda llave de bronce, de hecho, había abierto pozos más profundos que contenían evidencia de su crimen a lo largo de décadas. La justicia finalmente había alcanzado a la mujer que lo había sacrificado todo, incluyendo a su propio hijo, por dinero que finalmente no significaba nada. Finn conservó la llave de bronce original como recordatorio de la noche que cambió su vida para siempre. No porque representara riqueza o poder, sino porque simbolizaba el momento en que un vaquero destrozado decidió protegerlo cuando su propia madre planeó su asesinato. Habían encontrado una familia el uno en el otro cuando la consanguinidad los había defraudado a ambos. El granero oxidado donde se conocieron se convirtió en un lugar emblemático, reconstruido como una escuela que llevaba sus nombres. Cada año, Finn y Silas regresaban al aniversario de aquella terrible noche, agradecidos por la inesperada colaboración que les había salvado la vida y transformado su comunidad. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el destino y la valentía se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir contándote más historias como estas.